más reducida, pero bueno, aquí estamos, como siempre, en la LRN 353, y bien decía el spot, ¿no?, de presentación. Tenemos una visita aquí en los estudios de la emisora. Casualmente nos invita, no casualmente, hubo una invitación previa de antemano que estuvo pactada con el señor, con el ingeniero y docente Daniel Nazario, quien es un investigador que ha dedicado, bueno, una buena cantidad de años de su vida a la investigación de energías alternativas, renovables, y especialmente poniendo énfasis en lo que es la energía eólica. Recordemos que el inicio de sesiones en el Congreso de la Nación, el presidente estuvo hablando con respecto a la cantidad de proyectos que se están llevando a cabo en nuestro país en materia de energía renovable, y queríamos tener la opinión de alguien especializado en la materia, ¿no? Alguien que tiene muchísima experiencia en este tema, así que le vamos a dar la bienvenida aquí a la 93.3. Bienvenido, ingeniero, y bueno, esperemos que podamos aprender algo, tanto nosotros como los oyentes. Quizás aprendamos más nosotros que los oyentes sobre lo que es este tipo de energía eólica, a lo que está apuntando, bueno, casi todo el continente, ¿no? Bienvenido aquí a la 93.3 y gracias por haber tenido la diferencia de estar aquí en Silencio de Radio. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, yo desde el año 1993, cuando nadie en la zona, por lo menos de San Luis, creía en las energías alternativas, vengo investigando. ¿Qué pasa? Nosotros somos una provincia mediterránea. Al ser una provincia mediterránea, al no tener grandes caudales de río, o sea, ríos con grandes caudales, al no tener otra forma, no tendríamos, nos pensamos en aquel entonces, no teníamos forma de generar energía. Pero gran error. Observamos, y en aquellos entonces, los inicios del año 93, donde era casi imposible colocar unas celdas fotovoltaicas, y era muy poca la investigación que se había realizado dentro de los molinos eólicos, empecé a visorar y tratar de conseguir a alguien que me acompañara en este titánico aventura de decirle: no, San Luis es una privilegiada. Y es privilegiada porque tenemos sol espectacular, tenemos radiaciones de sol espectaculares, comparables a las de San Juan y la de Mendoza, en ciertas zonas, por supuesto. Y también vientos también localizados, vientos de montaña, le llamamos, como en el Morro, en la esquina, en Mesía del Padre, en Carolina, en la Sierra de San Luis, también en la zona de Merlo. Con todo esto, había que primero medir el recurso, es decir, bueno, está todo bien. Si bien en el tema de energía solar ya existía un grupo de investigadores en San Luis que medían el tema de energía solar, no lo existía precisamente sobre la medición de energía eólica. Había algunos intentos, bueno, es lo que me dediqué. Tal es así que nosotros desde la Universidad Nacional de San Luis, a través de la FICA, tenemos un servidor donde presentamos el mapa eólico de la provincia de San Luis a diferentes alturas. Bueno, eso fue una parte de investigación que del año 93 al 2019 han pasado algunos años. Profesor, ¿qué es qué son las energías alternativas, ¿no? Porque hay distintos conceptos, ¿no? La gente generalmente está acostumbrada a lo común, la energía que nosotros tenemos, la electricidad, que la conseguimos, bueno, los fósiles y demás, pero ¿cuál es el concepto de energía alternativa? Bueno, la vida es energía. Eh, el tema alternativo es usar elementos naturales que vuelven, es decir, una vez que se usaron, vuelven a regenerarse. El viento, a través de sus palas, de sus molinos, de los molinos de viento, a través de sus palas, frenan un poco el viento, pero a poca distancia recuperan esa energía. En el Sol sucede lo mismo. Nosotros tenemos una emisión solar permanente hace millones y millones de años, y esa energía, a través de elementos electrónicos, hacemos que captamos los electrones y con eso generamos electricidad.
Es decir, la energía no solo es electricidad, es la forma, la síntesis de la electricidad, porque nosotros con la electricidad podemos manejar una bomba, podemos manejar calor, podemos manejar un motor para que el motor sea un motor eléctrico, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras eso, es decir, si usted me dice, y no muy poco han escuchado esta energía geotérmica, energía geo, tierra, térmica, calor. Quiere decir que de la tierra nosotros podemos tomar energía. Pero claro, me dice, sí, pero no tenemos un volcán. No, no hace falta un volcán. Con solo que haya una diferencia de temperatura aproximadamente de 15 grados centígrados, ya es suficiente para poder climatizar, por ejemplo, ambientes súper grandes, de mucha área o de mucho volumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es tomar la energía de la Tierra y no usar la energía de los elementos fósiles que, como el petróleo, como combustible que a lo mejor salen también de las plantas, etcétera, etcétera, del gas, y que nos producen un contaminante que se llama dióxido de carbono o CO2. Y eso hace que ese dióxido de carbono, como es más liviano que el oxígeno, se eleve y se deposite en nuestra atmósfera, en la parte superior de la atmósfera, haciendo de un paraguas, vamos a decir así para que lo entienda la gente, que no permite que se escape el calor, es decir, pasa los rayos del sol, y no permite que se escape el calor y entonces se forma lo que normalmente se llama el efecto invernadero. Que es lo mismo que tener un auto de color negro, cerrar las ventanas y sentarse adentro. Es decir, y usted se siente, bueno, eso nos pasa, eso es el efecto invernadero. Bueno, eso no está pasando. Y la energía alternativa, bueno, vendría a sanar un poco todo eso, ¿no? La energía alternativa tenemos, es decir, hay que verlo siempre de un montón de vistas, del punto de vista. Porque a lo mejor yo gasto mucha energía tradicional para fabricar la máquina o las maquinarias para generar esa energía que después va a ser alternativa. Entonces yo tengo que hacer un balance. ¿Cuánta de la energía convencional utilicé para hacer el aparato que me va a generar la energía alternativa? Y vamos a ver el balance si es bueno o es malo. Por ejemplo, la batería. ¿Está bien? Claro, ¿no? Lo que decía, ¿no? Hay muchas, estábamos hablando, ¿no? En programas anteriores, creo que hace una semana atrás, sobre la primera localidad que hay en la provincia de Jujuy, que funciona todo con baterías de litio. Pero cuando usted hablaba del potencial que tiene nuestra provincia, hay que recordar de que lo que conocía del argentino medio era de que hacia el sur del paralelo 42 de nuestro país hay una especie de reservorios decenas de veces superior a toda la producción anual de petróleo que se hace en nuestro país. Y bueno, y hay que destacar que hasta el año 94 éramos pioneros a nivel continental, ¿no? Y La Rioja, la provincia de La Rioja está generando casi un 1% de la energía del país con una estación de 226 megavatios, ¿no? Y bueno, me sorprendió de que entre los 7 parques eólicos que hay actualmente en funcionamiento, hay uno en Bahía Blanca, que se llama Villalonga 1, hay otro en Achiras, Puerto Madryn obviamente, y Rawson, ¿no? Todo lo que es la costa atlántica. Y también lo que estaba viendo, como haciendo la previa, ¿no? De la producción, era destacar el hecho de que el 70% de la superficie argentina tiene valores aprovechables en energía eoloeléctrica, se podría decir. Y bueno, ¿cuánto de cierto hay en eso y cómo ve usted los proyectos que está haciendo, ¿no? el gobierno nacional, que ha puesto en marcha una gran cantidad de proyectos que suman alrededor de un centenar, creo que 96, como lo que anunció en el inicio de sesiones ordinarias? Bueno, acá voy a hablar de varios aspectos. Primer aspecto, hay petróleo por 200 años. Ahora, se terminó el petróleo barato. Está el petróleo que hay que sacarlo a través de cracking, es decir, reventando las piedras en el interior
que son como esponjas, y sacarle gas y el petróleo. Hay petróleo. Se terminó el petróleo barato. El tema es el siguiente. Sí, de las que vos me nombraste, en el cual yo en el año 2009 presentamos por primera vez el trabajo, no en Achiras, al frente de Achiras, en La Punilla, donde hay los vientos de Córdoba genera electricidad con nuestro viento, con los vientos de San Luis, con los vientos del Morro. Entonces, como teníamos más o menos un preestudio hecho, lo presentamos en la Universidad Nacional de Córdoba, y ya que habíamos hecho unos pequeños estudios, y lo tomó la empresa EPEC, y bueno, si continuó con los estudios, pues nosotros lo presentamos en un congreso de ASADES, y aprovecharon, son muy pícaros los cordobeses y los felicito. Lo único que es cruzan la ruta, hacen 200 metros y está el Parque de Achiras. Claro. Así que eso confirma, y es más, yo tengo los proyectos y los trabajos hechos del año 2009 firmados por mí y por varios colegas. Muy bien. Con respecto al que tenemos de todo. Pues sí, en la República Argentina, desde el punto de vista de energía alternativa, tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos hidráulica, tenemos eólica, tenemos geotermia, tenemos solar, etcétera, etcétera. Hay un pequeño estudio en lo ideal, el 3%, con el 3% de la Patagonia daríamos energía eléctrica a toda Sudamérica. Y estoy considerando Brasil, país industrial. Por supuesto que es una cuestión ideal. De todas maneras, hay tanto para hacer, y mucho más, porque cada vez los aparatos son más eficientes. Es decir, antes yo tenía una lámpara de 50 watts, digamos hace 20 años atrás, y ahora una lámpara de 5 o 6 watts me da la misma luminosidad que una de 50 de aquellas épocas. Quiere decir que disminuí una barbaridad lo que come, lo que consume. Claro. Lo digo así para poder entenderlo, ¿no? Claro, ¿no? Ya que hablaba de Brasil, sí. En este último 2018, Argentina ha terminado en el 5º lugar. Brasil ha incorporado 26 gigawatts de potencia y los ha incorporado, ¿no?, a la matriz energética, y México estaría alrededor de 1 gigawatt. ¿No? Lo que se tiene planeado es que para el 2025 México quiere alcanzar el 35% de energía renovable y Argentina un 20% para el 2024. ¿No? Se dice que con un viento de 15 kilómetros ya se consigue energía eólica. Bueno, la realidad es que vos estás diciendo es cierto, pero vamos a hacer un planteo, porque hagamos un planteo para que a ver si podemos discutir el tema. Decían que en la época de Thomas Edison, en la época de Tesla, de la época de Westinghouse, apareció la lamparita eléctrica. La lamparita eléctrica, ¿qué pasó cuando aparece? Dejó de funcionar la vela de cebo que se vendía. Entonces todos aquellos que vendían vela de cebo decían, nos fundimos. Entonces, el tema es que no se ve la óptica, desde el punto de óptica y desde el punto de vista de la gente. Yo tengo que decir, yo tengo que ver el tema no del punto de la lamparita eléctrica o de la vela. Lo tengo que ver desde el punto de vista de iluminación. ¿Qué es mejor? ¿Cómo me ilumina más? ¿Y cuál es más fácil, más económico y que me sirva más para la gente? Bueno, vamos al ejemplo de acá de las energías. En la energía pasa exactamente lo mismo, pero hay dos formas de hacerlo. Y acá está la discusión. O lo hacemos como el sistema que está así, de grandes generaciones, con grandes parques eólicos, grandes parques solares o grandes diques para generar energía. Ese puede ser pero claro, ¿a quién lo puede hacer? Y está sujeto a un grupo reducido de empresas, no importa si es de Estado o privada. Bueno, pero hay una cosa que lo podemos hacer nosotros. Nosotros ya estamos en condiciones de generar por lo menos nuestra energía eléctrica para nuestro domicilio de manera mucho más simple y con una
legislación adecuada. Es decir, no voy a poner generadores de 100 metros de altura con palas de 70 metros de diámetro, etcétera, etcétera. Voy a poner microgeneradores como una parrilla, eólicos, y voy a poner paneles fotovoltaicos solares. Yo con esas dos cosas seguro que me tengo. Acá en Villa Mercedes, perdón, voy a decir el nombre de una casa, hay un corralón que tiene ya colocado cerca de, creo que son 40, es decir, una cifra aproximadamente 40 paneles solares, que cuando tiene sol genera su propia electricidad. La que está acá a la entrada de Villa Mercedes, no me acuerdo, Dalmazo. Dalmazo, en la ruta, en su fábrica, ha colocado paneles solares, entonces genera su electricidad. Ni se da cuenta el obrero que está adentro si el sol, si lo está trabajando con energía eléctrica que le provee el sol o con energía eléctrica que le provee de sal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es legislar, armar, ¿para qué? Porque si tenemos 200 años de petróleo, de gas, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a ir al petróleo y el gas y van a tratar de parar el tema de la autogeneración, porque en el petróleo y el gas está la coima, están los negociados y están las grandes empresas. Y mientras que lo chiquito, claro, que lo puedo hacer yo personalmente, no. Está bien. Entonces, ese es un cambio de paradigma, es la de la vela y la lamparita. Eso casualmente lo que yo le iba a preguntar, ¿no? Usted ha hecho varias investigaciones, presentado varios proyectos. ¿Y cómo lo ve el político cuando usted presenta un proyecto? ¿Lo ve viable o ve el negocio, no? Ha tenido algunos obstáculos de índole burocrático, obviamente, seguro, ¿no? En todos esos años. Sí. Bueno, yo voy a hablar de los políticos. Lo que pasa es que los políticos que ocupan la banca no son los mejores, sino los más pícaros, los que saben gritar mejor y tal vez los que sepan ocupar bancas. Porque la persona que está más o menos informada, que tiene realmente, y bueno, no está acostumbrada a ese tipo de lucha y no llega al poder. Cuando vos llegas a algún político, bueno, esto me va a quitar posibilidades tal vez de conseguir algún tipo de venta de proyectos, me encuentro con tipos que no conocen nada. Ellos han leído el título de algo y dicen, el plástico hay que erradicarlo. Entonces vos vas con un proyecto de plástico, de cómo... y entonces, claro, qué lindo que es este proyecto, qué sé yo, que bueno, no se entiende nada, ni saben cómo. Vos, la mayoría de los concejales no saben lo que es urbanización, no tienen idea de lo que son las urbanizaciones de tipo colectivista, o sea, socialista, ni de tipo de organización liberal. No saben. Entonces vos te encontrás con un montón de gente inútil, incapaz, que lo único que supieron es gritar para conseguir un puesto, y con eso y cobraron los 90, 100, 200 mil mangos, qué sé yo, y todas las prebendas que vienen del caso, y entonces vos con eso caminás. Pero no, es decir, me parece que tendríamos que tener un poquito gente un poco más informada para poder relacionarlo y hacer las cosas bien, ¿no? Claro, no, tal cual, porque la pregunta sería, usted como docente investigador, sí, evidentemente no recibe visitas de políticos. No, yo voy a buscar políticos. No, yo lo voy a buscar porque me parece que, no sé si estoy equivocado o si estoy equivocado. Lo que yo sé es que compito con proyectos que ingreso. Yo traje acá, yo recibí el día de ayer, antes de ayer, que acá era feriado y en Estados Unidos no, la invitación de escribir todo un artículo de ciencia e ingeniería ambiental moderna en la USA, en la academia, a ver cómo se lee acá. Academic Star Publishing Company. La academia estrella de publicidad. Bueno,
Está en la calle de... En el 257 de Grand Street en Brooklyn, Nueva York. Bueno, para mí es un verdadero honor, para mí, para mi equipo de investigación, porque nos invitan a escribir. Hice la mejor, es decir, yo estoy compitiendo. No tengo ningún padrino detrás. Nada, estoy compitiendo, es decir, yo presenté un trabajo, otros también presentaron trabajo, y me dijeron, sí, su artículo es excelente, y tiene validez, y podemos, me piden permiso, y lo tengo que traducir, etc., publicarlo. Es impresionante. Bueno, en ese tipo de... Ahí yo compito. O sea, no necesito ningún padrino. Lo quieren, lo tienen. No lo quieren, es más, está para todos los políticos. Yo solo tengo mis proyectos. Yo tengo un proyecto, que esto es para mí es buenísimo, que estoy trabajando con la gente de Colombia y de México para transformar 12 toneladas de plástico y cubiertas, etcétera, o sea, todo lo que sea, en combustible, en gas de síntesis y carbón, para producir 1 megavatio de electricidad, y 1 megavatio serían 300 casas aproximadamente. O sea, salgo de un producto que está destruyendo el planeta, produzco electricidad y produzco un bien. Y voy limpiando. Es lo que hacen los holandeses, los suizos, es lo que hacen todo el mundo que tiene que comprar basura en estos tiempos, porque se le terminó la basura, entonces ahí esos mares están limpios, no tienen problemas. Acá en Argentina, en todo Sudamérica. No, la contaminación que hay a nivel global y más que todo en Latinoamérica es terrible. No, obviamente. Aparte hay que destacar el hecho de que, bueno, no únicamente lo usan para convertir, hacer energía, sino para hacer carreteras, lo mezclan con cemento, para hacer autopistas. Pero ya que hablábamos de la parte política, ¿cómo ve el hecho de que, bueno, por este acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario, que hizo la actual administración, ¿no? Y que se redujeron, el Ministerio de Energía pasó a depender del Ministerio de Hacienda, se convirtió en una secretaría, ¿no? Y cómo evalúa la gestión de Iguacel, ahora que está a cargo Lopetegui, ¿no? Quien lo reemplazó. Y hablando de las avivadas de los políticos, se echó a correr un rumor hace meses atrás, ¿no? Recordemos que hay 2 estaciones muy grandes de energía eólica en Chubut, ¿no? En Chubut hay 2 estaciones muy grandes, como son Madryn y Rawson. Los molinos, más o menos, es la altura del obelisco, más de 80 o 90 metros. Bueno, se echó a correr la versión de que se le iba a cobrar un impuesto al viento, ¿no? Y tuvo que salir, eso fue el ministro de Energía de Chubut, tuvo que salir el mismo gobernador a desmentir. Dice, no, lo que queremos hacer es promover las inversiones más que estar pensando en generar impuestos, ¿no? Porque ya estaban los políticos pensando en el negocio. Claro, por eso nos interesa saber eso y sobre todo cuál es el panorama energético aquí en la provincia y qué es lo que se viene, ¿no? Bueno, si no hay energía, no hay industria, no hay producción, no hay bienestar, etcétera, etcétera. Vos me decías de algo, ¿por qué en muchos lugares, no solo en Argentina, en España, en montón de lados, se generan energía en sus domicilios y la tienen que inyectar a la red, o sea, la tienen que tirar afuera, y ellos se tienen que alimentar de la que le manda la red, o sea, va y viene. O sea, tiene un medidor que lo que generan lo entregan, supuestamente ellos acomodan claro, la tensión. Y he notado que, bueno, lo entra en la matriz energética y si hay energía de sobra, ellos reciben una bonificación de parte de las empresas de energía. Claro, está bien. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? El tema es que la que vos vendés o la entregás no tiene impuestos y la que viene tiene impuestos. Si vos tomás la boleta de la luz, observa que el 50% es valor de transporte. Transporte es el cable de desal, por donde va la energía, la generación, y el otro 50% es impuesto. No están metidos los bomberos, las municipalidades, etcétera, etcétera. Y si quiere, el cajón del muerto. Porque sí. Es decir, depende de dónde esté, pero está todo. Entonces, concretamente, el problema es el tema del populismo. Es decir, yo tengo que comprar votos. Los tengo que comprar. Para comprar votos necesito, ¿qué? Impuestos. Si pusieran las micro
generadoras para que los domicilios por sí solos generen su energía, no podrían cobrar impuestos. Y por eso en España golpean, o sea, castigan a las personas con el poder del Estado, a la gente que genera electricidad y que no la denuncia, no declara. Y es cierto que querían cobrar impuesto al viento, pero ¿cómo vas a cobrar algo a lo natural? Es como si te cobraran impuestos porque respirás. Así que todo esto es un contexto porque en definitiva es una lucha de poder por el poder. Es pisar al hombre o al individuo para que no pueda desarrollarse. Si no puede desarrollarse y lo mantengo, no puede actuar. Dejemos al hombre libre y verás cómo serán los grandes inventos y los grandes logros. No, está bien, ya que hablábamos de estos ideales libertarios, recordemos que el ingeniero, el profesor Daniel Nazario, está integrando uno de los partidos políticos, ¿no? El Partido Demócrata Republicano, que se va a presentar para las próximas elecciones, en la cual no va a estar como candidato, sino que es un adherente a esta idea, a esta plataforma que aglutina a todas estas personas que abogan por ideales libertarios. Pero volviendo a lo que le preguntaba, la gestión de Iguacel, ¿cómo la ve usted? Y bueno, Lopetegui, ¿qué perspectivas le da? Y aquí, en cuanto a la provincia, sí, esperemos no tener esos personajes, ¿no? Que tratan de aplastar al individuo para tenerlo atado siempre a la bota, ¿no? Energética, como pasa con EPEC. Son bastante astutos, pero es la única empresa de energía estatal, ¿no? Y te paran en la provincia cada 2x3, hacen desastres y bueno, y así estamos, ¿no? Pero qué mejor que hablar de alguien que ha vivido muchos años y también nos puede explicar lo que ha visto a lo largo del tiempo, ¿no? EPEC tiene la energía más cara eléctrica. Exacto. O sea, no porque sea del Estado va a ser más económica. Y es una de las más deficitarias. Con respecto a lo que me estás pidiendo vos, yo vuelvo a decir el concepto. El concepto de esta gente es que tiene una mentalidad de tipo populista. Y lo que ellos quieren encontrar, sacar el mayor jugo posible a la gente de a pie, o sea, yo lo digo así, a la que camina, a la que produce, para poder subsistir ellos y para poder pagar. Yo tengo ese concepto. Puede ser demasiado político, pero es así. Yo creo que, y con respecto a San Luis, no, se han dedicado, es decir, el último gobierno no ha hecho mucho de energía, prácticamente nada. Los otros antes, por lo menos, habían hecho estudios, por ejemplo, Poggi hizo algunos estudios sobre diferentes. Bueno, yo fui uno de los que trabajó 420 mapas, hizo sobre el medio ambiente. Bueno, no veo a este gobernador que haya teniendo recursos. Es decir, no es lo mismo decirle a una empresa, tengo energía para que vayas a San Luis, porque tenemos un problema logístico, porque al estar en mitad del país, tengo más costos de transporte, tengo un montón de costos, y tal vez reducir esos costos, pues yo tampoco digo que lo maneje el Estado a la generación. Yo lo que digo es que tendría que haber cooperativas o cooperaciones entre grandes empresas para que generen su propia energía, para que no paguen esos impuestos terroríficos y para que puedan competir con el tema de logística. O sea, está bien. Con respecto a que estoy en política, sí, me gusta la política. De todas maneras, hoy por hoy no participo. No estoy de acuerdo con algunas situaciones internas, por lo tanto no participo. Pero de todas maneras, yo soy libertario. Es decir, para mí un partido político es un instrumento para poder expresar sus ideas. Pero ese instrumento hoy puede llamarse Partido Demócrata, como dije ahora, porque le sacaron la palabra republicano, o puede ser libertario, o puede ser liberal. Me da lo mismo. Es decir, yo solito, perdón, me hablo mucho de yo, perdón. Hablo solito de muchas cosas, pero solito me voy a un lado, me voy a otro lado y hablo de estos temas.
tengo una invitación en el norte, tengo otra invitación en el sur y hablaré como estoy hablando con ustedes. Seguro. Profesor, ¿qué se necesitaría o cuántos molinos se necesitarían de energía eólica para la ciudad de Villa Mercedes? Bueno, nosotros acá tengo, en la esquina hemos hecho una granja, hemos hecho un diseño de una granja eólica en la esquina. Tengo un poquito anotado acá el tema. En la esquina tendríamos 60 megavatios y con 60 megavatios podríamos iluminar a 24.000 hogares. Que es más o menos lo que tendríamos, creo, ¿no? Si no lo tengo muy claro cuántas, pero 24.000 hogares es una cantidad considerable. 24.000 hogares. Entonces, en la esquina, que está muy cerca, está cerca de la toma, es un paraje espectacular, es una meseta, está muy cerca de la línea, porque cuando vos diseñás una cosa de esa, como un parque solar, como un parque eólico, tenés que ver dónde está la línea de alta tensión para transportar la energía que estás fabricando o haciendo en un lugar. Entonces, está muy cerca de la línea de 133 kilovatios y la otra que tenemos en una granja solar que la tenemos en, ya te digo, siempre me olvido, no sé por qué, Sanjitas. Sanjitas. ¿Qué espacio físico ocuparía una granja eólica o solar? Bueno, depende de la rugosidad. En el tema de la solar es fácil, es muy rápido. Yo te digo que son 10 por 2, son 20 hectáreas. En la parte de eólica hay que revisar muy bien, pero con 100, en estas 60, con 200 hectáreas estarían bien. Pero estoy hablando con toda la planificación, con todos los transformadores, con todo. Pero depende en la eólica de la rugosidad. Rugosidad es la cobertura que tiene el terreno en ese lugar. Bien, con el gasto de mantenimiento de la granja y todo eso, ¿cuánto se ahorraría el Estado en energía? Siempre pensando en el Estado. No, yo digo porque... Es medio socialista, está lejos de los ideales libertarios acá, con Equipare. No, yo pienso en el ahorro energético, ¿no? No. El contribuyente, decía vos. Claro, el contribuyente. Sí, no, hay mucha diferencia, muchísima. Mira, sale 40 a 55 dólares el megavatio hora generado por solar o eólica. O sea, es poco. Si nosotros hiciéramos a través de biomasa, o sea, con biodigestores, o a través de la basura, como el que propongo, son 140 dólares. O sea, lo multiplico por 3, por 4. Es decir, es realmente interesante. Claro, el otro tiene un propósito muy diferente. No solo hablamos de generación de energía, sino también de limpieza del planeta, o sea, o de medio ambiente, como lo quieres llamar. Pero lo que nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasa a la Tierra? Estamos sucios, tenemos que limpiarnos, tenemos que bañarnos. Sí. Para que lo entendamos. Es decir, tenemos que juntar toda la mugre que tenemos en el patio y ponerla en un lugar y decir, ¿qué vamos a hacer con esta mugre? Ese es el tema. Sí, no, el tema ese de los biodigestores ya se está empezando a usar en materia en agricultura, se están empezando a, por ejemplo, las viñas usan el orujo, ¿no? Todo lo que va quedando, el orejo, todo eso, lo usan también para hacer energía eléctrica con la cual nutrir a todos esos viñedos. Se ha usado creo que en las bodegas, no sé si López, en Mendoza, es algo que sí, es inexorable que el futuro llegó y está hace rato, pero como decía, hay algunos intereses espurios que tratan de que esto no surja, ¿no? Porque si no va a ser un boom y bueno, pero bueno, la verdad que es más que interesante la charla que estamos teniendo acá y que hemos tenido el placer, ¿no? De ilustrar a todos los oyentes de la 93.3 sobre los beneficios de los recursos renovables, ¿no? Cuando uno se da cuenta del daño, el desastre ecológico que producen las emisiones de dióxido de carbono, es cuando empezamos a tener en cuenta este tipo de recursos, y de ahí que hablábamos de proyectos como el de México, de tener el 35% de su energía
renovable para el 2024 y Argentina tener el 20% para el 2025, ¿no? Uno, por ejemplo, estaba viendo en las noticias que ya Alemania cerró todas las minas de carbón, ¿no? Están esperando que haga algo semejante Polonia, donde el carbón es un sobre el carbón en Polonia están se manejan mucho por ese tipo, por ese mineral, pero bueno, inexorablemente hay gente que trata de mejorar el ambiente, pero hay otros que piensan en otros aspectos, ¿no? Te tiro otro proyecto que podría ser. Si nosotros lo que hemos terminado es el plástico, eólica, solar y geotermia de muy baja entalpía, que es producir climatización con el 20% de la energía que normalmente se gasta. Pero hay uno. Vos hablaste de biodigestores. Nosotros tenemos instalado el frigorífico. El frigorífico, acá la morocha, el que llamaba la morocha. Muy bien. Nos quedan 3 o 4 años para vencerse el permiso que le dio el Consejo Deliberante para que se retire del lugar. No se van a retirar porque trasladar ese frigorífico es mucho plata. Pero nadie pensó, o algunos pensaron, pero qué hacer con la mierda, vamos a decir cómo se llama, de las vacas que se producen ahí y que no producían problemas. Bueno, hay un estudio hecho en Brasil, y lo tengo, donde mezclar las heces humanas y la bosta de la vaca produciría biogás. Y con ese biogás no solo ya dejas la empresa laburando y con un estado limpio, bien con el medio ambiente, sino que produciríamos gas y trataríamos nuestros residuos humanos. Alguien puede hacerlo, si no hace falta, vale. Pero ni siquiera leen a los políticos, digo, ¿no? Ni siquiera leen algunas cuestiones de ciencia para saber que existen esas cosas. O sea, con respecto al biogás que vos hablabas, sí, el orujo puede ser, pero hay otras cosas que tal vez ya el biogás lo estemos mirando un poquito más de costado, pero hay cosas que se pueden ir haciendo. Y lo otro, el basural de Mercedes, San Luis, el de Donovan, es un desastre. Es realmente calamitoso. No existe ni el menor tratamiento, no existe membranas para que la contaminación se vaya de las napas freáticas, etcétera, etcétera. Ese tema tampoco nadie le tocó. Yo espero que por lo menos, no, yo no voy a ir a laborar para ellos, ¿no? Pero, es decir, los demócratas, no sé si tienen gente, yo puedo ser uno, pero no voy a ir yo. Gente capacitada para que el Consejo pueda proponer eso. No, es cierto, ya que trajo colación el tema de la extensión, ¿no?, del plazo que había otorgado el municipio a esta empresa brasileña, que ahora está manejada por el capital brasileño, por Marfrig, ¿no? Sí. La gente de Quickfood. Sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son elementos para tener en cuenta y que por ahí destacan la desidia política en cuanto a tratar de darle mejoras al contribuyente en este tipo de aspectos, ¿no?, ya sea energético o en cuanto a la higiene. Pero bueno, ya podríamos hablar en realidad horas con el profesor acá. Bueno, un placer haberlo tenido y que haya tenido la deferencia a ingeniero de haberse llegado acá a los estudios de la 93.3, una visita de lujo, como para empezar esta semana corta, ¿no? Una semana corta, pero bastante intensa, por lo menos en cuanto a la emisión de este día miércoles. Silencio de Radio, estamos más que satisfechos, ¿o no? Totalmente, totalmente. Bueno, le vamos a pedir al profesor ahí una reflexión final, ¿no? Para la gente que está escuchando y que hoy aprendió un poquito más de lo que es la energía alternativa y que hay muchas, y en nuestro país hay. A ver se si puede. nos cobran el impuesto al aire a nosotros. al aire radial, ¿no? No, es decir, yo creo que esto es una condición de la que debemos defender como individuos. Es una meta de vivir mejor. Nadie, salvo nosotros mismos como individuos, podemos luchar por nosotros. Para eso hay que ser un poquito egoísta, sin dejar la solidaridad por medio, y pelear nuestros derechos. Pero derechos. Los derechos no es
lo que se inventa, ¿no? Sino lo que nos da la naturaleza. Esos son los que tenemos que plegar. Y creo que a poco salimos. No, eso es importante, ¿no? Que haya voces que se opongan a este igualitarismo disfrazado de igualdad que promueven siempre los políticos y que terminan tratando de redistribuir la pobreza, más que estar pensando en generar riqueza a través de recursos renovables, como en este aspecto, ¿no? Que se encargaba el ingeniero de aclarar bien previamente. Bueno, más o menos con eso ya tenemos un pantalla.